responsable, que aunque ajenos sean los niños, no se cansa de cuidarles. Se buscaron 16 niños, asistieron 13. ¿Cuál era la idea? Buscar a los niños en extrema pobreza o los niños que dejaban encerrados mientras los papitos iban a trabajar. Por los primeros días los niños los traían los papás y los demás se venían solitos o los acompañaban los que iban, los mismos papás cuando salían a jornalear. Colombia antes de 1986, que es cuando nace el programa, viene trabajando con el ICBF. El ICBF es una institución que se creó casi un año y medio antes a la creación del 86, un año y medio, pero antes venía generando, digamos, una atención para los niños en vulnerabilidad en Colombia. La vulnerabilidad de los niños tiene que ver con dos factores. Uno, la pobreza de sus familias, y dos, el hecho de que en ese contexto de pobreza la mujer ha tenido que salir a trabajar. Así el hombre también trabaja y ha tenido que salir a trabajar. Entonces estas mujeres que salen a trabajar, ¿con quién dejan sus hijos? Entonces para eso están los hogares comunitarios. Hay que partir de entender que las mujeres que ingresan al programa ingresan con unas circunstancias particulares, y era que definitivamente en el 86 pues los procesos de pobreza en el país y vuelvo a insistir, en América Latina eran preponderantes. Entonces digamos que la necesidad de salir a producir dinero de las mujeres era constante y sonante, o sea, era una realidad. Cuando aumenta la pobreza en el país y las personas, las familias no pueden llevar sus niños a los jardines infantiles privados. Ahí cobra importancia la madre comunitaria porque es la única posibilidad pública de atención a la primera infancia. Desde la Convención Internacional de la Mujer en Beijing, en el 1995, el Estado colombiano se comprometió con las madres comunitarias. En el 2012, no sé si su merced recuerda que hubo un paro enorme de madres comunitarias que paró el cuidado de la ciudad. Si algo he creído es que las luchas de las mujeres son luchas no tan macro, tan grandes, no de los grandes discursos, sino son luchas cotidianas que se mantienen y se sostienen precisamente en la cotidianidad. Yo veía como despectivamente el programa, ¿no? Que decía, no, la gente tenía ese concepto de que éramos las cuidanderas de los niños, ¿no? Era el concepto que se daba a la madre comunitaria. Después se vino a valorar muchísimo porque en el caso mío tenía un negocito y ahí me dejaban niños, las mamitas que les salía un trabajo, entonces los niños entraban, yo era muy amigable con ellos. Las mujeres que ingresan ahí ingresan por una necesidad. Cuando ingresan con la necesidad empiezan a darse cuenta que tienen unas capacidades, ¿no? Pero que no son unas capacidades naturales, aunque siempre se ha alimentado como un discurso de la naturalidad, y es que las mujeres sabemos cuidar niños. La filosofía del programa es esa, que las mujeres hagan lo que mejor saben hacer, cuidar niños. Entonces, y de paso metemos a trabajar a un grupo de mujeres que a muy bajo costo nos asume el cuidado de los niños más vulnerables del país, y fuera de eso ellas van a otorgarse unos beneficios, ya sean de carácter económico, incluso llegaron a hablar de remuneración, de entregarle a las mujeres un aporte económico. Los beneficios que han podido conquistar ha sido producto de muchas luchas y de muchas intervenciones de mucha gente a nivel de Congreso de la República y muchas personas a nivel de todo el estamento laboral que hemos luchado, y me cuento entre ellas, para la laboralización de las madres comunitarias. Sin embargo, el último beneficio que se logró hace más o menos 6 u 8 años fue que no recibieran ya un aporte como voluntarias que les daban parte en efectivo y parte en mercado, sino que ya empezaron a recibir un poquito más acercándose al salario mínimo, que aún no se ha acercado al salario mínimo. Ellas deberían estar laboralizadas con por lo menos salario mínimo, con prestaciones y con todo lo legal. Ellas aún no están laboralizadas.
lo que se pensaba, o sea, dos imágenes hay. Una, lo que piensa el ICBF que está contratando, entre comillas contratando porque nunca las contrató, y lo que piensan las mujeres que están ingresando. Estas se ingresan por necesidad y estos se ingresan porque saben que a bajo costo van a tener un grupo de mujeres que saben hacer muy bien lo que saben hacer, que es cuidar niños. Digamos que ese es el detonante, esas son las mujeres que ingresan al programa. Empiezan la serie de capacitaciones que vienen dándose, sin negar que antes se daban unas capacitaciones también a las mujeres. Entonces ya no eran solamente mamás, sino eran mamás capacitadas para cuidar niños. Se empiezan a cambiar las imágenes, se empiezan a cambiar los imaginarios y ahorita incluso usted pregunta en el programa y las mujeres, la mayoría, tienen lo que se llama un técnico en primera infancia. Los momentos pedagógicos que había que aplicar, porque generalmente yo sí aplicaba los momentos pedagógicos del ICBF, tenía bastante capacitación, me siento que tenía capacitación en esa época. Sí, el ICBF a veces nos decía, hagan un diplomado, yo personalmente hice uno de, la mayoría le hicimos la de primera infancia con el SENA, el técnico en primera infancia. Muy bueno, muy bueno. Y ahí le enseñan a uno, es como que a veces uno, porque por ejemplo nosotras, yo personalmente era solamente bachiller, entonces yo no sabía por qué a veces el niño era como tan agresivo, ¿cierto? Yo cría a mis hijos y todo eso, y uno cría a sus hijos, pero es que para uno como mamá los hijos son perfectos. Así tenga los defectos que tenga, pero son perfectos. Pero vayas en camisa de un niño ajeno. Cuando hablaba con las madres comunitarias, a mí siempre me causó mucha curiosidad que ellas decían, nosotras sí hemos cambiado. Claro que han cambiado, o sea, se han transformado enormemente. Entonces, las imágenes de madres comunitarias han cambiado durante estos 33 años de funcionamiento del programa y todo ha venido elaborándose incluso en términos de cambiar la idea misma de cuidado infantil. Un 40% de un salario mínimo. No era una beca que nos pagaban, nosotros no teníamos, empezamos sin salud, sin pensión, nada. En 2012 se expresa en su mayor dimensión el conflicto, digamos que sin querer decir que antes no hubiesen unas luchas que ya hubieran hecho las madres comunitarias para obtener ciertos derechos. Ya hablábamos de la seguridad social, que la obtuvieron en tiros y aflojes, como dicen ahí. Entonces, por una parte era subsidiada, después que no, porque como no eran trabajadoras, entonces no se les podía subsidiar, se la quitaron unos años, vuelven y se las otorgan. Todo ha sido como unas peleas constantes. En el 2012 se asume, digamos, de manera preponderante una gran lucha. En mi concepto, el reconocimiento del Estado no ha sido el justo para las madres comunitarias, porque son no solo cuidadoras, sino la única posibilidad de educación preescolar que ha tenido este país para las poblaciones de estratos 1 y 2, que son crecientes, ¿no? Cuando empiezan las denuncias de las madres comunitarias para que se reconozcan como trabajadoras, les llegan las denuncias a las que antes eran presidentas de las asociaciones, que en definitiva eran sus propias compañeras. Entonces eso genera unos conflictos al interior de las mismas redes de las madres comunitarias que algunas de ellas incluso discutían fuertemente porque decían, yo no puedo pagar ni vacaciones ni nada de eso porque yo ¿de dónde? Si la plata que yo como asociación tenía era la que me daba el ICBF y el ICBF me decía, esto es para que usted pague las becas, esto es para que usted compre el mercado, esto es para que usted haga las reposiciones de menaje. Por fin la Corte Constitucional en el 2014 por primera vez reconoce que hay un contrato de realidad que prima en las relaciones entre ICBF y madres comunitarias de bienestar. Y ese contrato de realidad es que dice, las madres comunitarias ¿cumplen horarios? Sí, cumplen horarios. Las madres comunitarias asumen funciones y están supervisadas, sí, asumen funciones y están supervisadas. Y fuera de eso, ¿reciben algún tipo de contraprestación por el trabajo o por el servicio que prestan? Sí. Cuando la Corte Constitucional en la sentencia 628, creo que es, dice, le corresponde al Estado empezar de manera progresiva a reconocerle los derechos en términos de
legalizar las maneras en que estas mujeres se contratan, las mujeres empiezan a recibir su salario mínimo legal vigente. Es momento como que de darle paso a otra persona y también ya estoy muy enferma, no muy enferma, pero sí estoy enferma. Entonces no quiero hacer más como que los niños necesitan una persona como más enérgica, pero entonces a mí ya se me dificulta tirarme al piso, que los niños se me encaramen sobre mi cuerpo, porque mi cuerpo ya no resiste como resistía hace 30 años. No me pensionaron cuando me hicieron la cirugía hace 3 años a corazón abierto, porque lo de, ¿cómo se llama? Lo de medicina laboral, no. Para el 2016 viene otra sentencia que curiosamente ha sido una de las más problemáticas, porque no solamente se les reconoce a las mujeres que se ganen un salario mínimo legal vigente, después de 30 años de trabajo y de haberles dicho que no se lo merecían, se les dice que no solamente tienen derecho a eso, sino a que se les reconozca la pensión a las mujeres que están en procesos de pensión. Y más o menos 103 mujeres ganan el reconocimiento a que se les pague sus derechos de pensión, salud y demás, en retrospectivo, por haber sido vinculadas desde siempre a través de lo que nosotros conocemos en Colombia como contrato de realidad. Tenemos 2 reconocimientos de la Corte Constitucional y 0 reconocimientos por parte del Estado colombiano. Digamos que llevamos 33 años de desconociendo derechos, beneficiándonos del trabajo de las mujeres de Colombia para el cuidado de los niños más pobres del país, y ahorita cuando queremos y necesitamos reconocerles a las mujeres este trabajo, tampoco vamos a tener las herramientas suficientes como Estado. Entonces creo que la deuda va a ser perpetua. Hay mujeres que, me recuerdo mucho una, incluso está en la canción que hicimos con ella, que ella dice de una niña que se enamoró, o sea, que se enamoró es que ella veía a la niña y ella sentía un aprecio muy especial por la niña. Y ya cuando a la niña se la llevan, porque obviamente los niños duran un tiempo, una temporada, para ella fue casi que le quitaron un pedacito de su vida. Entonces uno tampoco nota ese tipo de vínculos que se forman, pero también que se tienen que romper y que estas mujeres han tenido que aprender a sobrellevar solas. A casa llegó una niña, la mamá fue quien la trajo, flaquita pero con gracia. Llegó a ponerme trabajo. Pasé un ratico mirando, me puse